Buenas tardes, creo que es la hora en punto. Hoy vamos a hablar del cerebro y toma de decisiones, como ven en la pantalla. Nosotros a lo largo de la vida tomamos muchas decisiones y esto es común a todos los animales, desde los más simples a los más complejos. Y la importancia de este hecho es evidente. Cuando tomamos decisiones, pues ellas van a determinar nuestra actividad y decidir el futuro, y por tanto es un hecho que es de una enorme importancia, como he dicho. Entonces, espera un momento que esto no funciona bien. Esto no funciona como Dios manda. Bueno, esperen un momento, que hay problemas informáticos. Bueno, pues desde los griegos, nosotros hemos asumido que cuando tomamos una decisión, la hacemos racionalmente, utilizando nuestra razón, valorando los pros y los contras y analizando las distintas alternativas. En suma, deliberando conscientemente antes de dar ese paso. Pero se ha demostrado que el cerebro no funciona así. Las emociones, que filogenéticamente son más antiguas que la razón, porque la razón depende de la corteza cerebral y las emociones del cerebro emocional o sistema límbico, que es anterior filogenéticamente, pues las emociones juegan un papel fundamental en este proceso de la toma de decisiones y afectan a nuestro juicio y a nuestro raciocinio. A fin de cuentas, la corteza ha surgido precisamente como un desarrollo posterior del cerebro emocional. El cerebro emocional está antes y luego se desarrolla la corteza. Con otras palabras, que la dicotomía razón-emoción, como si fuesen dos procesos contrapuestos y contrarios, ha resultado no ser correcta. En el diálogo Fedro de Platón, el autor se imaginó la mente como un auriga en un carro tirado por dos caballos. Uno hermoso y bueno, que debe ser este blanco, y otro feo y malo, que representa ambos las emociones, unas emociones positivas y otras negativas. Y el auriga y sus riendas representan el cerebro racional que decide a dónde deben dirigirse los caballos. Con otras palabras, la razón, según Platón, controla las emociones. Es decir, justo lo contrario de lo que dice este señor David Hume, que es un filósofo empirista inglés, David Hume, que dice todo lo contrario, como he dicho. En su Tratado de la Naturaleza Humana, en el capítulo 2, dice que la razón está subordinada prácticamente a las pasiones o emociones. Y Descartes, el filósofo francés en el siglo XVII, como saben, separó el alma y las funciones anímicas. Ánima es alma en latín, por tanto, funciones anímicas son funciones del alma. Separa el alma y las funciones anímicas, entre ellas la razón, del cuerpo y de las pasiones. Y otro filósofo inglés, Francis Bacon, así como el sociólogo francés Auguste Comte, pretendían reorganizar la sociedad de manera que reflejase la ciencia racional. Y un filósofo alemán, y con esto ya termino la lista de los autores, Immanuel Kant, formuló el imperativo categórico, que significaba que, según él, toda la moral humana se podía resumir en un solo mandamiento nacido de la razón. Este endiosamiento de la razón culmina en la Revolución Francesa, en la que se rinde culto a la diosa razón, por eso endiosamiento de la razón, y durante la Revolución, varias iglesias de París se convirtieron en templos de la razón. Pues también en Norteamérica, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, esperaba que el experimento americano probase que los hombres pueden ser gobernados por la razón y solo por ella. En otro lugar, en Viena, el psicólogo Sigmund Freud planteó también una dicotomía entre el yo y el ello. El yo
como aparato racional y el ello las emociones. E incluso llegó a comparar el yo como un caballero y al ello como el caballo, refiriéndose sin duda a Platón. Y todo el esfuerzo que Sigmund Freud dedicó era fortificar el yo, el ego, y controlar los impulsos del ello. Con otras palabras y resumiendo, que el cerebro emocional fue despreciado y descalificado como lo fue lo dionisíaco. Dionisos es un dios griego, Baco en latín, dios de las pasiones, del vino, etc. O sea, el sistema límbico, frente a lo apolíneo, Apolo, el dios del sol, de la claridad, etc. La corteza racional y la racionalidad. Es decir, esta división entre dionisíaco y apolíneo la hace el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Pues bien, la opinión actual de la neurociencia es muy distinta. Y vamos a poner un ejemplo que resume la postura actual de esta disciplina. Un neurólogo portugués, Antonio Damasio, portugués pero afincado en Estados Unidos, primero estuvo en la Universidad de Iowa y ahora está en California, tuvo un paciente, porque es un neurólogo, tuvo un paciente al que le llamó Elliot, que tenía un tumor en la superficie orbitaria de la corteza, aquí hay un espacio, sí, de la corteza prefrontal. La corteza que se llama órbito frontal. ¿Por qué? Pues porque es una corteza que está justo encima de las órbitas. Aquí están los ojos y por tanto esta parte del cerebro está justo encima de las órbitas del ojo. Y esta es la corteza órbito frontal. Pues ese señor Elliot tenía un tumor en la corteza prefrontal, órbito frontal. Y este paciente era incapaz de tomar decisiones. Era padre y un marido modelo antes de que le extirpasen el tumor y tenía una posición muy importante como gestor de una gran empresa. Después de la operación todo eso cambió radicalmente. Aunque su coeficiente intelectual no se vio modificado por la operación, era incapaz de decidir nada, lo que lo descalificó para su profesión. Estaba siempre dudando y reconsideraba una y otra vez detalles pequeños, como por ejemplo, ¿debo utilizar un bolígrafo negro o azul para escribir? ¿Qué emisora de radio tengo que escuchar? ¿Dónde tengo que aparcar el vehículo? Etcétera, constantemente dudando. En consecuencia, bueno, en restaurantes, por ejemplo, era incapaz de decidir, le venía el waiter y le decía, ¿carne o pescado? No sabía decidirse si carne o pescado, ¿no? Claro que podía elegir verduras. En fin, que en consecuencia lo echaron del trabajo y montó negocios que fueron siempre una ruina. Su mujer, que debería quererlo mucho, se divorció y tuvo que refugiarse el pobre en casa de sus padres. Pues bien, Damasio, este neurólogo portugués, refiere este caso diciendo que Elliot describía su situación sin mostrar la menor emoción, como si fuese un espectador de sus propias vivencias. La respuesta galvánica de la piel, que es un test que se hace, es uno de los componentes del polígrafo que se utiliza para detectar mentiras. Se le colocan 2 electrodos en los dedos y entonces, si el sujeto se emociona, la piel sudora, produce sudor y esto reduce la resistencia eléctrica entre ambos electrodos, con lo cual es un parámetro, aparte de la frecuencia cardíaca, frecuencia de respiración, etcétera, que se utiliza en el polígrafo, como he dicho, para detectar mentiras. Claro, a este no le podían detectar ninguna mentira porque no sentía absolutamente nada. Es decir, que él no mostraba ninguna emoción, ni mostraba ninguna reacción a estímulos emocionales. En otras palabras, si existiese una dicotomía real entre la razón y las emociones, este paciente era un ejemplo de que sin las emociones el ser humano es incapaz de tomar decisiones racionales. Es muy importante esto. De manera que el filósofo David Hume, que citamos anteriormente, parece que tenía razón cuando decía que la razón era esclava de las pasiones. La corteza orbitofrontal que hemos visto anteriormente se encarga de integrar las emociones en el proceso de toma de decisiones.
Curiosamente, esta región de la corteza cerebral es una de las pocas áreas que tienen una mayor extensión en los seres humanos, también en los primates no humanos, sobre todo los que están más cerca de nosotros, y como digo, tiene una mayor extensión en los humanos y los primates cercanos que otros animales. Y si antes se creía que la corteza nos protegía de las emociones, resulta que parece ser lo contrario. Otro neurocientífico de la Universidad de Nueva York, que se llama Joseph Ledoux, que ha escrito un libro titulado El cerebro emocional, está en español. Y por cierto, mañana repartiremos, porque algunos de ustedes han pedido la bibliografía que comentamos, entonces mañana les traigo una bibliografía completa de todos los libros que he mencionado a lo largo de las 4 charlas, ¿no? ¿Ya está hecha? ¿Cómo? La semana que viene, claro, es la última. No lo tengo aquí. La semana que viene la traeré. Entonces, este señor Joseph Ledoux ha escrito un libro que se llama El cerebro emocional. Como ven, está en español. Los fundamentos misteriosos, en su subtítulo, de la vida emocional. Y dice lo siguiente: el cerebro consciente se lleva toda la atención, pero la conciencia es una parte pequeña de lo que hace el cerebro y una esclava de todo lo que se opera bajo ella. Fin de la cita de Ledoux. En otra ocasión yo he mencionado que si de los órganos sentidos llegan al cerebro aproximadamente 11.100.000 bytes o bits por segundo, la conciencia, cuando actúa, está procesando como máximo 40 bits por segundo. Es decir, una ínfima cantidad de todo lo que se procesa en el cerebro de manera inconsciente. Pues bien, ¿cuál es entonces la función de la corteza orbitofrontal? Pues esta región que hemos visto es importante para identificar qué tipo de conocimientos sociales son importantes para una situación particular. Cuando tenemos que tomar una decisión, solemos reaccionar emocionalmente ante una situación dada. Y la decisión suele ser el resultado de una estimación probabilística de las recompensas y los riesgos, que es a fin de cuentas lo que guía nuestra conducta. Esas estimaciones probabilísticas son inconscientes, intuitivas, un resultado de lo que solemos llamar corazonada en nuestro lenguaje. A fin de cuentas, todas las decisiones son, en último término, decisiones sobre valores. Y estas reacciones emocionales se manifiestan en nuestro cuerpo como marcadores somáticos. Es una expresión que ha utilizado Antonio Damasio y que quiere significar los cambios que se producen en el sistema nervioso vegetativo autónomo, el que controla las vísceras, para que nos entendamos, como respuesta a una alerta fisiológica. Pues bien, la corteza orbitofrontal se supone que es la base del aprendizaje de asociaciones entre situaciones complejas y cambios somáticos. Coopera con otras regiones del cerebro para considerar situaciones previas que suscitaron en su día cambios somáticos similares y de esta manera poder evaluar las respuestas conductuales posibles. Se supone que esta corteza orbitofrontal regula la planificación de la conducta en relación con la recompensa y el castigo. Es la parte de la corteza prefrontal que está más estrechamente ligada al cerebro emocional. Hay pruebas neuropsicológicas que indican que la corteza prefrontal toma parte en todas las decisiones, cuando estando implicadas las regiones laterales, luego veremos, se llama también corteza prefrontal dorsolateral, la parte lateral. Estas regiones laterales están implicadas principalmente en los aspectos racionales, mientras que las regiones mediales y orbitales están más implicadas en los aspectos emocionales, como hemos visto. Pues mucho antes del paciente Elliot de Antonio Damasio, en la literatura neurológica
Se conocía el caso de Phineas Gage, que en otra ocasión he referido, no sé si recuerdan aquellos que han seguido estas conferencias en otras ocasiones. Es un caso muy célebre en Estados Unidos, el caso de este señor, que era un capataz de los ferrocarriles estadounidenses en el estado de Vermont, en Estados Unidos, y que tuvo un accidente cuando estaba barrenando unas rocas para eliminarlas mediante la pólvora y permitir que el ferrocarril corriese por esa región. Entonces se hacía un boquete en la roca, luego después con el barreno, la parte roma del barreno, se ajustaba, se apretaba la pólvora, luego se colocaba la mecha, se encendía, el tío tenía que salir corriendo y aquello explotaba. Pues bien, en el proceso de apretar la pólvora en el boquete, salta una chispa. Al chocar el barreno con la roca, la chispa enciende la pólvora estalla y el barreno, la parte puntiaguda, le entra por la mejilla izquierda y le sale por aquí arriba, como ven, en el cráneo, en la reproducción izquierda. Claro, pierde el ojo izquierdo, como ven muy bien en la foto de la derecha, que es una foto en donde Phineas Gage está expuesto en una especie de feria. Él cambia completamente de personalidad. ¿Cuál es la lesión que produce el barreno? Pues le corta la corteza prefrontal, toda la corteza prefrontal del resto del cerebro. Y el paciente cambia completamente de personalidad. Era una persona muy amable, muy considerado con sus compañeros, y de pronto se convierte en una persona irreverente, obscena, que hace chistes a costa de los demás, insoportable. A mí me recuerda la novela de Robert Louis Stevenson, que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si recuerdan, si la han leído, en donde hay un cambio completamente de personalidad. Una persona normal, un científico que toma la droga y se transforma en una especie de demonio. Muy bien, eso es lo que ocurre con este hombre. Entonces, pero lo curioso es que, aparte del cambio de personalidad, este paciente se caracterizaba por la incapacidad de tomar decisiones. Muy bien, otra parte importante para la toma de decisiones es la corteza del giro cingulado anterior. Vamos a ver qué es eso del giro cingulado anterior. Cingulum, en latín, es aquella franja de tela que se ponían los atletas, y se siguen poniendo, si no miren a Rafa Nadal, en la frente para evitar que el pelo y el sudor le caigan en los ojos. Y por tanto, cingulum es una parte de la corteza, en la parte inferior. Este es un cerebro partido, como ven. Aquí ven el cuerpo calloso, 200 millones de fibras, como dijimos la última vez, 200 millones de fibras que unen un hemisferio con el otro. Y luego está esta parte de la corteza, que es el giro cingulado. Pues bien, el giro cingulado anterior, esta parte de aquí, también está implicada en la toma de decisiones. Y está considerado todo el cíngulo como parte del cerebro emocional o sistema límbico. Y se supone, sobre todo el giro cingulado anterior, que toma parte en la detección de los errores, en el autocontrol emocional y en la solución de conflictos. Pues, al igual que la corteza orbitofrontal, que está aquí debajo, como ven, la corteza del giro cingulado anterior ayuda a controlar la conversación entre lo que sabemos y lo que sentimos. Dos cosas diferentes. En la toma de decisiones tenemos que incorporar lo que el pasado nos dice y considerar los errores que hemos cometido para no repetirlos. Si esta región, corteza, como hemos dicho, orbitofrontal, se lesiona en monos, la conducta de esos animales se torna errática e inefectiva porque no pueden predecir los aciertos ni corregir los errores. Es algo parecido a lo que ocurre en el tema del libre albedrío, que hoy no vamos a tratar y que lo tratamos en otra ocasión, me parece que fue el año pasado, el anterior, no lo sé. El libre albedrío o la libertad que se ha podido detectar desde el punto de vista neurocientífico, que cuando los sujetos humanos normales de experimentación, digo normales, bueno, suelen ser estudiantes, aunque no todos sean normales, cuando los sujetos activan el cerebro de manera inconsciente antes de tomar una decisión. Y luego después asumen que el yo consciente ha tomado esa decisión cuando en realidad ya el cerebro se había puesto en marcha antes. O sea que
Según esos experimentos, la libertad parece ser una ficción, porque el cerebro se pone en marcha de manera inconsciente mucho antes de que el sujeto tome una decisión. Hasta el punto que los experimentadores, registrando con nuevas técnicas de neuroimagen, pueden anticipar lo que el sujeto va a decidir. Al ver las imágenes cerebrales con la técnica de neuroimagen, pueden decir, este señor va a elegir aquello o aquello. Es decir, eso del libre albedrío hoy está en tela de juicio. Pero no vamos a entrar en este tema, que es muy importante, pero que no tiene ahora mucha cabida aquí. Así que, repito, la corteza prefrontal toma parte en todas las decisiones, estando implicadas las regiones laterales en los factores racionales, como he dicho, la corteza prefrontal dorsolateral, y las regiones mediales y orbitales están implicadas en los factores emocionales. Hay una nueva disciplina que se llama la neuroeconomía, que intenta integrar los conocimientos de la neurociencia, también de la psicología y de la economía, y que pretende averiguar cómo tomamos decisiones, cosa que es importante en economía. Imagínense, en la venta, ¿no?, de productos, lo importante es qué ocurre cuando el sujeto tiene que tomar una decisión con respecto a un producto que se le ofrece. Y algunos autores de estos neuroeconomistas asumen que las decisiones se toman de manera racional. Parece ser que todo el mundo piensa que la razón es importante para tomar decisiones, solo, ¿no? O sea que son decisiones en las que la gratificación es máxima y la pérdida mínima. Pero esta postura olvida de nuevo que las emociones juegan un gran papel, repito, y que las personas no siempre toman decisiones basándose en un provecho financiero, en el caso de la economía. Puede ocurrir, por ejemplo, que las emociones no estén en relación con las ganancias financieras. Un ejemplo, las emociones pueden llevar a un sujeto a perder dinero en beneficio de la defensa de la reputación social, cosa casi inexistente en España. Antes dijimos que el sistema de recompensa es muy importante para las decisiones, y efectivamente así es. Y este sistema está ligado a un neurotransmisor, que son sustancias químicas que utiliza la célula nerviosa para transmitir sus impulsos, y esa neurotransmisión se llama dopamina. Y se ha propuesto que las neuronas dopaminérgicas, neuronas que contienen dopamina para utilizarlas en la transmisión sináptica, transmisión nerviosa, las neuronas dopaminérgicas codifican y diferencian entre las recompensas que se esperan y las recompensas que se obtienen, porque puede haber una gran diferencia. O sea, el error en la predicción de las recompensas. Aquí tenemos un ejemplo del sistema dopaminérgico. Hay dos núcleos en el mesencéfalo. El mesencéfalo es el cerebro medio, que son importantes como origen que albergan núcleos, el mesencéfalo, que tienen neuronas dopaminérgicas. Una es la sustancia negra, que proyecta al caudado, al estriado. Es decir, es la vía negroestriada, se llama así. El estriado es una parte de los ganglios basales que están en relación, son unos núcleos que están en el centro del cerebro, que están en relación con el sistema motor. Son muy importantes, lo dijimos la vez pasada, para las habilidades motoras. Cuando aprendemos a montar la bicicleta, lo almacenamos inmediatamente en los ganglios basales y ya no tenemos que preocuparnos conscientemente de cómo manejar la bicicleta. Es lo que nos permite hablar con el copiloto cuando estamos conduciendo, ¿no?, por ejemplo. Muy bien, si se lesiona esta vía nigroestriada, o las neuronas tienen poca dopamina, entonces se produce una enfermedad que todos conocen, que es la enfermedad de Parkinson. Es un médico inglés, rural inglés, que describió este síndrome, que se caracteriza por el temblor, ¿no?, por una parálisis facial casi y unos movimientos muy lentos, ¿no? Ahora ya no se ven estos pacientes porque se les inyecta un precursor de la dopamina. La dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Eso qué significa? Significa que si se la inyectan en la vena, pues no llega al cerebro, no puede atravesar la barrera. Pero para que sea efectivo, se le inyecta un precursor de la dopamina, que es la levodopa, que inyectada en la vía sanguínea
atraviesa la barrera hematocefálica y es sintetizada luego como dopamina en el propio cerebro. Y claro, todos estos pacientes están medicados y ya no los vemos en la calle como normalmente, a no ser que sean ya muy mayores y el déficit sea tan grande, la degeneración sea tan grande, que no es posible contener el temblor, como ocurría, por ejemplo, en Juan Pablo II, si recuerdas, en la última fase de su vida. Pues es una vía dopaminérgica, pero la otra, que tiene su origen en el área tegmental ventral, también en el mesencéfalo, en el cerebro medio, tiene una vía mesolímbica o mesoestriada que va también a los ganglios basales y otra que va, bueno, al sistema límbico también, porque el estriado ventral, que es esta parte, se considera parte del sistema límbico. Y otra que va directamente a la corteza prefrontal, que ahora mismo es la que nos interesa. Pues bien, los aspectos negativos, o sea, repito, las neuronas dopaminérgicas codifican y diferencian entre las recompensas que se esperan y las que se obtienen. O sea, el error en la predicción de las recompensas. Los aspectos negativos, como el miedo, están ligados a la amígdala. La amígdala es una estructura que está en la profundidad del lóbulo temporal, es esto que está aquí. Dijimos la vez pasada que amígdala en griego es almendra, pero que parece más bien una ciruela. Y está muy cerca del hipocampo, que no está aquí dibujado. Estos serían los ganglios basales y aquí en el centro sería el tálamo. Son núcleos centrales llenos de células y, como digo, esta parte es motora, el caudado por la cola que tiene aquí. Y la amígdala, como digo, es importante para los aspectos negativos de la experiencia. Alerta a todo el sistema emocional y a todo el cerebro de que hay peligro y, por tanto, es importantísimo para la supervivencia, hasta el punto de que si tenemos un paciente con una calcificación de la amígdala, que es el síndrome de Urbach-Wiese, entonces este paciente está en peligro de muerte, porque no siente miedo ni siente pavor ante estímulos aversivos y, por tanto, está siempre en peligro de muerte, como es lógico. Así que los aspectos negativos, como el miedo, están ligados a la amígdala. Y la amígdala, como he dicho, es imprescindible para el condicionamiento aversivo. Hay un condicionamiento con recompensa y un condicionamiento con aversión. El aprendizaje de valores negativos, por así decirlo. Y otra estructura importante son los ganglios basales, que ya hemos escrito, y que están implicados en la conducta motivada o dirigida hacia una meta. Aquí tenemos otra figura de los ganglios basales, el caudado, etcétera, en el centro del cerebro, que están una conducta motora dirigida a una meta. Y también está implicado en la expectativa de la recompensa y en la predicción de los errores. La amígdala está unida al hipocampo, por lo que se asegura la consolidación de la memoria. Si recuerdan, el hipocampo está implicado en la memoria espacial, como dijimos el otro día, los taxistas londinenses con un gran hipocampo, pero también en la memoria declarativa, episódica, explícita, etcétera, autobiográfica. Y de esta manera, la unión de la amígdala con el hipocampo asegura que se consoliden en la memoria los sucesos emotivos importantes. Dijimos el otro día que mientras mayor sea la carga emocional de cualquier suceso, mejor se graba en la memoria. Eso lo sabemos todos. Una fuerte emoción hace que nunca olvidemos un suceso, aunque ocurra solamente una vez. Por ejemplo, todos recordamos dónde estábamos y qué hacíamos cuando sucedió el 11 de septiembre, cuando se quemaron las torres gemelas de Nueva York. O dónde estábamos cuando el hombre pisó la luna, etcétera. Yo no estoy seguro, pero creo que lo sé, sí. Así que el papel de la corteza prefrontal en la toma de decisiones se infiere también del análisis de las conexiones anatómicas que tiene la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como digo, que es una parte del cerebro que más ha crecido en los seres humanos y en los primates que están cerca de nosotros, junto con la corteza parietal, que está estrechamente unida, como vimos la semana pasada, pues recibe información prácticamente de todo el cerebro, siendo la corteza que está mejor conectada de todo el cerebro. Recibe información también del tronco del encéfalo,
que está aquí, del diencéfalo, el diencéfalo es el hipotálamo, etcétera, que controla el medio interno, las vísceras, etcétera, etcétera. También recibe información del cerebro emocional, o sistema límbico, de los estados afectivos, y también de otros lugares recibe información de las memorias y las experiencias del pasado y de la corteza cingulada anterior que vimos antes, con informaciones sobre los resultados de decisiones que hemos tomado previamente. En la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, como mencioné antes, Antonio Damasio y sus colaboradores desarrollaron un test que lleva el nombre Iowa Gambling Test Task, tarea del juego de Iowa, que son 4 mazos de cartas colocadas boca abajo y en donde el riesgo y el beneficio se evalúan uno frente al otro en diversos grados. Y los sujetos revelan el nivel de sesgo emocional como ocurre en las decisiones que toman en la vida real. El test consigue lo siguiente. El sujeto se coloca de cara al observador y recibe $2.000 en papel, es decir, como en el Monopoly, y 4 mazos de cartas boca abajo para elegir. Entonces, se le pide que vaya descubriendo las cartas de cualquiera de los mazos, y cada elección se acompaña de una ganancia. Por ejemplo, aunque el sujeto no sabe, no conoce, las cartas de los mazos A y B, aquí no están señaladas, pero serían estas 2 primeras, son inconvenientes o desventajosas. ¿Por qué? Ahora lo explico. Mientras que las cartas del mazo C, un D, son ventajosas. Eso el sujeto no lo sabe. Las cartas de A y B arrojan cantidades muy altas, por ejemplo, $100, pero también tienen altas penalizaciones, es decir, el dinero que tienen que devolver al cajero. Mientras que las cartas de C y D arrojan cantidades menores, mitad $50 o algo así, pero la probabilidad de riesgo también es menor. Entonces, a la larga, las elecciones de los mazos C y D, ventajosos, llevan a un balance positivo del sujeto, mientras que las elecciones de los mazos A y B conducen a un balance negativo. Pues bien, los sujetos normales, después de un cierto número de elecciones, aprenden la ventaja de elegir de los mazos C y D, pero los sujetos con lesiones prefrontales ventromediales, ahora digo dónde está la región ventromedial, está justo aquí, vemos el cerebro desde abajo, y si recuerdan tenemos la órbita frontal encima de los ojos, más luego la ventromedial, que sería esta parte interior. Pues bien, los sujetos con lesiones ventromediales, prefrontales, tienden a elegir siempre los mazos A y B, y persisten, además, en las malas elecciones a pesar del déficit. Eso intenta explicar hasta qué punto estas regiones son importantes para las decisiones. Así que de estos resultados, los autores concluyeron que el paciente con lesiones ventromediales eran incapaces de tomar decisiones sensatas por una insensibilidad a resultados futuros. Piensen que la corteza prefrontal está implicada en la predicción del futuro, en la organización, etc. Es algo que nos falta a los españoles, ¿no? Y es importante, por tanto, para la decisión del futuro y tener una disposición a asumir riesgos imprudentes o temerarios, importantes también en la vida normal. Así que, en sentido figurativo, se podría decir que estos pacientes tenían una miopía del futuro. Durante el test, los pacientes con lesiones ventromediales mostraban una falta de respuesta psicofisiológica, es decir, por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel. No mostraban reacciones importantes, es decir, no experimentaban emociones cuando tomaban esas decisiones, cosa que hemos visto ya en las lesiones orbitofrontales, ¿no? Por cierto, muchos psicópatas que cuando asesinan sin la más mínima emoción, seguro tienen problemas con estas regiones prefrontales del cerebro. Es decir, tampoco pueden anticipar el riesgo que muestra esa elección.
Es decir, los autores concluyeron que en los pacientes faltaban las señales somáticas del riesgo. ¿Se acuerdan los marcadores somáticos de que hablaba Antonio Damasio? No tienen reacciones somáticas cuando tomaban un cierto riesgo. Nosotros tenemos decisiones automáticas, aprendidas, como he dicho antes. Por ejemplo, apretar el pedal del freno y no el del acelerador cuando vemos un semáforo rojo, ¿no? Y cosa importante. Estas son rutinas de aprendizaje motor, habilidades motoras, que no requieren la intervención de los procesos ejecutivos del lóbulo frontal, porque ya están almacenadas en los ganglios basales, como he dicho anteriormente. Son automatismos almacenados y generados en los ganglios basales. Hay otras regiones cerebrales que también están implicadas en las elecciones, que son las áreas de la corteza parietal que tratamos exhaustivamente el miércoles pasado, que reciben informaciones de las áreas de evaluación de la corteza prefrontal y proyectan directamente a las áreas motoras del lóbulo frontal para la ejecución de los movimientos. Pues bien, en la región inferior del lóbulo parietal, de la corteza parietal, hay neuronas que no responden pasivamente, sino que se activan en la decisión de implicarse en un acto determinado antes de que los animales sean conscientes de lo que van a hacer. De nuevo tenemos aquí toda una reacción cerebral que precede a la toma de decisiones voluntaria, entre comillas, que solemos asumir tenemos. Es decir, que la toma de decisiones depende de tres procesos que son temporal y funcionalmente distintos. El primero, evaluación y formación de las preferencias entre varias opciones, de manera automática e inconsciente, valorando las recompensas, los castigos, etcétera, como ya he dicho, penalizaciones. Segundo, selección y ejecución del acto motor. En esto se encarga la corteza parietal y envía las informaciones al lóbulo frontal, que es el lóbulo motor, para que haga el acto motor. Tercero, experiencia o evaluación del resultado. Giro cingulado anterior de la corteza, como hemos visto antes, que es el que evalúa el resultado y lo decide que está bien hecho o no está bien hecho. Detección de errores, etc. Así que en estas funciones participan varias regiones. En primer lugar, la atención. No voy a dedicar ahora palabras a la atención porque es un sistema complicado, pero depende fundamentalmente del lóbulo parietal. Luego, la memoria operativa. La memoria operativa, me parece que la mencionamos el miércoles pasado, depende también del lóbulo frontal, fundamentalmente, no exclusivamente, pero es la memoria que conservamos durante muy corto plazo, varios minutos. Por ejemplo, el miércoles pasado mencioné el ejemplo de la memoria que nosotros utilizamos pues, para retener un número de teléfono durante varios minutos antes de ir a marcarlo, ¿no? Luego ya olvidamos ese número. Esa es la memoria operativa, que depende también del lóbulo frontal. La motivación, anticipación de los resultados y la impulsividad en distintos grados y en distintas etapas. Todas esas funciones son importantes para la toma de decisiones. Así que, si resumimos, pues la toma de decisiones tiene dos procesos. Uno, afectivo, emocional, y otro, cognitivo, racional. El primero está presente, curiosamente, en los primeros años de vida, como es lógico, porque se desarrolla primero las emociones en el niño, y por tanto, la parte afectiva se desarrolla primero. Mientras que el segundo, el proceso racional, se desarrolla progresivamente con la edad. Hay algunos que no llegan nunca, ¿no? Y que maduran con la corteza cerebral. Y muchas veces este segundo proceso compite con el primero. Pues bien, hay un psicólogo israelí que está afincado en Estados Unidos que se llama Daniel Kahneman. Recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por integrar aspectos psicológicos. Es la primera vez que un Nobel de Economía se lo dan a una persona que en realidad prácticamente aplica aspectos psicológicos a la economía en relación tanto con el juicio humano como con la toma de decisiones. Y este sujeto, Kahneman, ha escrito un libro, que ya digo, recomendaré la semana que viene, en la lista que les daré sobre la bibliografía comentada en estas conferencias, que se llama Pensar rápido, pensar despacio.
Y habla asimismo también de los procesos, de los dos procesos que denomina sistema 1 y sistema 2, que producen el sistema 1 un pensamiento lento y el sistema 2 un pensamiento rápido. El sistema 1 opera automática y rápidamente, sin esfuerzo y sin control voluntario. Es inconsciente, por tanto. Es el sistema emocional. Y esto no es extrañar, como he dicho antes, habida cuenta que la actividad cerebral, la inmensa mayoría de la actividad cerebral, se realiza de manera inconsciente. Hay un neurocientífico alemán, Gerhard Roth, que yo traje una vez aquí a Madrid, que está en Bremen, en el norte de Alemania, que dice lo siguiente: para el cerebro, esta frase me encanta, por eso la cito, para el cerebro la conciencia es una condición que hay que evitar siempre que sea posible y solo utilizarla en casos de emergencia. Bueno, es un poco exagerado, pero no está mal, ¿no? El sistema 2, el sistema racional, asigna atención a las actividades mentales, lo que requiere un esfuerzo, utiliza la atención. Y está asociado a lo que conocemos como elección y concentración. Pues bien, según Kahneman, este señor, el sistema primero, el sistema 1, lo compartimos con otros animales. Lógico, ¿por qué? Porque sobre todo los mamíferos tienen un sistema límbico muy parecido al nuestro. No es el mismo, pero es muy parecido. Y por tanto, es la razón por la que podemos comunicar con nuestras mascotas, siempre que no sean una iguana. Todos los animales asquerosos. Pero, por ejemplo, un perro o un gato, pues podemos comunicar con él porque tiene un sistema límbico, entiende nuestras emociones, las entienden. No entienden el lenguaje. Hay gente que dice: mi perro sabe, se entera de todo lo que digo. Mentira, una mentira. ¿Por qué? Pues porque no entiende el lenguaje. Es absurdo. ¿Cómo va a entender el lenguaje? No lo entiende, pero sí entiende la expresión emocional que acompaña al lenguaje, lo que le llamamos prosodia. Y eso lo entiende perfectamente. Y por tanto podemos comunicarnos gracias a una similitud en el cerebro emocional de ambos animales. Me refiero al hombre y al perro o al gato. Así que el sistema 1 lo compartimos con otros animales. Y también requiere atención, como la que prestamos, por ejemplo, a un sonido fuerte, pues inmediatamente prestamos atención. Si suena de pronto una alarma, pues prestamos atención de manera automática. Esto no he sido yo. Lo que funciona en situaciones de emergencia. Cuando el sistema 1 se encuentra en dificultades, requiere la ayuda del sistema 2. Y este último sistema 2 controlaría los pensamientos, acciones, la parte racional, sugeridos por el sistema 1 y permitiendo que se expresen directamente en una conducta o simplemente suprimiendo y modificando los primeros. Así que muchas personas, sobre todo españoles, que insisto un poco, se fían completamente del sistema 1. Y esto es de sus intuiciones y corazonadas, porque no requieren ningún esfuerzo mental. Si recuerdan, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues se le ha grabado a fuego en los españoles. Pues bien, como no requiere esfuerzo mental, pues muchas personas se fían del sistema 1. Así que el sistema 1 es impulsivo, intuitivo, como somos todos, mientras que el sistema 2 es capaz de razonar, es más cauteloso, y se puede decir que hay personas que utilizan un sistema más que otro, como he dicho. El estado de ánimo tiene una enorme influencia sobre el sistema 1. Cuando estamos a disgustos, somos infelices por cualquier razón, perdemos el contacto con nuestra intuición. Y lo contrario también es cierto. Cuando estamos de buen humor, la intuición, la creatividad, la credulidad y la confianza en el sistema 1 forman un todo. Grábense esto a fuego porque es muy importante para el trabajo también. Así que la tristeza, la vigilancia, la sospecha, la aproximación analítica y el creciente esfuerzo van juntos, según dice Kahneman. Y de acuerdo con lo dicho anteriormente, el sistema 1 es más crédulo y más orientado para las creencias, mientras que el sistema 2 es responsable de la duda y de la no creencia, del escepticismo, que es la clave de la ciencia, la base de la ciencia, el escepticismo. Así que las creencias están más cerca del sistema emocional
que del sistema racional. Y por eso las personas son más influenciables por los anuncios cuando están cansadas o agotadas. Así que tengan cuidado con la televisión cuando se sientan en el sofá. Así que, resumiendo, podríamos decir que el proceso de toma de decisiones se compone de la formación de preferencias, de la selección y ejecución de acciones y luego de la evaluación de los resultados. Y un ejemplo de estos dos sistemas es el que pone el neurocientífico Joseph Ledoux, que hemos citado anteriormente en su libro El cerebro emocional. Él dice lo siguiente: imaginémonos que estamos paseando por un bosque pensando en nuestros problemas. Con el rabillo del ojo vemos una silueta que parece una serpiente en el suelo. Nuestra frecuencia cardíaca aumenta, son los marcadores somáticos que decíamos, que dice Antonio Damasio. La frecuencia cardíaca aumenta la sudoración de la piel y sentimos como una sensación de alarma en la boca del estómago. Mariposas le llama a alguien, no sé por qué. Todo esto ocurre mucho antes de que podamos analizar conscientemente la situación. El sistema 1 se pone inmediatamente en marcha. Y el sistema 2 todavía no está implicado. Y Ledoux explica que en el primer caso, es decir, cuando tenemos la primera reacción, la reacción es más rápida porque precisamente los circuitos son más cortos en el cerebro. La llegada de la información visual de la serpiente o auditiva de la serpiente a la amígdala recorre un espacio mucho más corto que llegar a la corteza, que es donde está situada las funciones mentales y la razón y el juicio, etcétera, etcétera. Luego, ya el trayecto es más corto, tiene que llegar antes al cerebro emocional, que además está encargado, como todos saben, de la supervivencia, de garantizar la supervivencia del organismo. Para eso está el cerebro emocional. Por tanto, es lógico que en el primer caso, es decir, en el sistema 1, la reacción sea más rápida. Y naturalmente se trata mucho más tiempo cuando tratamos de implicar a la corteza para el análisis consciente. Así que, por esta razón, el neurocientífico Gerhard Roth, alemán, si recuerdan, de Bremen, que también he citado anteriormente, recomienda que cuando tengamos que tomar una decisión y después de la primera intuición o corazonada, lo consultemos con la almohada. Bueno, él no lo dice porque en alemán no existe. Sí, no existe. Pero en español sí existe, consultar con la almohada. Es decir, lo que significa que dejemos que el segundo sistema tenga tiempo para analizar la determinación que ya ha tomado el sistema 1 y de manera inconsciente y decida luego, posteriormente, de si es buena o no. Y eso es todo. Muchas gracias.